y abre la puerta, ¿qué? ¿Saben? Lo que él dice es, voy a plantearles una conversación, pero tiene que abrir la puerta. La idea es que podamos abrir la puerta y podamos conversar de cosas muy interesantes que podemos hacer. Además el texto dice, si alguno oye mi voz. Bien, es importante, lo que vamos a hablar es justamente de escuchar. Pero queremos mostrarles, esa es nuestra familia. Ellos son nuestra razón de vivir en gran manera en nuestra relación. Juan Sebastián, Andrés David. Juan Sebastián, de 14 años, que está en la parte superior de la fotografía, y en la parte inferior, Andrés David, de 11 años. ¿Saben ustedes? Nos cambiaron la vida. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y a cuántos les cambiaron la vida a los hijos? ¿Saben? La razón de existir son ellos. Todo lo que hacemos es por ellos. Y si podemos pensar que nuestra relación debe mejorar, es justamente para ellos. Es una gran bendición. ¿Saben? Esa gran bendición Dios nos la dio a este servidor, Juan Pablo y a Andrea. Pero ¿quién era Andrea? ¿Saben? Me gusta presentarme de esta manera porque cuando nosotros aprendemos algo de niños, lo llevamos siempre. Es nuestra construcción, es lo que nosotros somos, lo que ahora de alguna forma tratamos de mostrar. Y yo soy una vendedora de turrones de ajonjolí. Ajonjolí, no sé si lo conocen, sésamo, de pronto, ¿qué? Esos turrones que ven ahí, esos los vendía yo cuando era niña. Mi mamá me enseñó, ella los hacía en casa y nos enseñó a salir a vender para poder tener algo de dinero adicional en la casa de lo que papá hacía. Y me gusta porque yo creo que aún sigo en ello. Creo que sigo vendiendo salud. Los turrones de ajonjolí son saludables, son hechos a base de panela y de sésamo o de ajonjolí. Y es saludable, además es rico. Yo creo que seguimos en la misma tarea de dar salud, bienestar emocional a las personas y buscar la salud que las personas necesitan y que yo misma necesito, trabajando en ello todo el tiempo. Así que yo creo que seguimos haciendo, y es bueno que ustedes también se evalúen. ¿Qué aprendieron que de alguna forma siguen haciéndolo hoy? Bueno, a este servidor, sí, usted ve la imagen ahí guadañando, le decimos en Colombia. Sí, no sé cómo le dicen en otros lugares del mundo, ¿no? ¿Cómo? Chapear, ¿sí? Bueno, a mí, en mi caso, era guadañar. ¿Saben ustedes que la universidad la empecé cuando llegué a la UNAC, la Universidad Adventista de Colombia, y la primera actividad que me pusieron fue una guadaña, que es ese instrumento que usted observa ahí. Cuando llegué yo a ese lugar, el que me recibió en el trabajo para poder pagar mis estudios, lo que me entregó fue una guadaña, ¿sí? Y me dio la guadaña más pesada que había, porque era la más viejita, ¿sí? Y me la colocó tanto que es interesante, cuando quien me enseñó a guadañar, Álvaro se llama él, era un hombre de mucha experiencia y zurdo. Yo no soy zurdo, pero yo hice exactamente lo que él hizo. Él se colocó la guadaña del lado izquierdo y yo lo vi y me la coloqué del lado izquierdo, ¿sí? Y él me dijo, te voy a enseñar a guadañar, y me llevó por la universidad. Así de que durante algún tiempo yo era el que guadañaba toda la universidad. ¿Y qué significaba eso? Significaba que todos los bordes de la yarda, ¿sí?, debían estar impecables, perfectos. El corte no podía ser ondulado, el corte tenía que ser. Sí, de que este fin de semana no voy a estar acá, si alguien necesita ayuda. ¿Saben? Aprendí un trabajo que, ¿saben?, que lo veo con mucho cariño, porque me doy cuenta que en la vida todo lo que hacemos debe ser perfecto, así sea actuando. Sí, sí, de que vamos a perdonar a los sí. Pero saben ustedes, es muy importante y seguimos haciéndolo. Saben, nuestras familias, todo lo que hacemos por nuestras familias debe ser bien hecho, como para el Señor. ¿Saben por qué? Porque quienes aprenden son ¿qué? Los hijos. Los hijos nunca aprenden por lo que usted le dice. El hijo aprende por lo que ve, por lo que observa en su casa. Así de que yo aprendí observando, ¿sí? Y le enseñamos a la gente que debemos hacer lo correcto, porque de esa manera también aprenden los demás. Pero ¿cómo nos conocimos? ¿Saben cómo nos conocimos? ¿Cómo tú me conociste a mí? Él cuenta una historia, ¿no? Siempre cuenta una historia diferente a la
cada uno tiene una historia. Tenemos perspectivas diferentes, pero él siempre cuenta una historia donde yo le suplico a él. De verdad No, fue no, así. esa no fue. La historia de ella es que cuando llegó al hogar de señorita, nos conocimos en la universidad, ¿saben? Nos conocimos en la universidad. Ella me lo contó, lo que yo le voy a contar, ella me lo contó. ¿Sí? Y ella llegó al hogar feliz, con sus ojos brillantes, y le dijo a su amiga, Heidi, todavía tengo el nombre de ella, conocí el papá de mis hijos. Bueno, pero permítame, ¿es así o no? Claro, pero eso era cuando ya me había visto a mí. Ya veo. Sí. Ok, sí, fue una experiencia linda y nos gustaría que ustedes vayan pensando en las de ustedes. Por lo menos lo recuerden, ¿saben que no? A veces no nos olvidamos de esas historias tan lindas que nos llenaron de alegría, de pasión, de romanticismo, de algo diferente. Nos encontramos en la universidad, Dios fue muy bueno al mandarlo a él de una ciudad diferente a la mía, y encontrándonos allá nos dimos la oportunidad de relacionarnos, y para mí ha sido hasta ahora la gran bendición que he tenido en mi hogar. Bueno, pero para contar la historia, ella, yo no la había visto, ella ya me había visto y ya ella había dicho que iba a tener 2 hijos. Sí, vean las mujeres como son de visionarias, ¿no? La mujer con una visión. ¿Cómo la conocí yo? ¿Saben que fue interesante? Yo recuerdo que estaba Pastor Augusto frente al hogar de varones, sí, ahí en la universidad, y se acercó un compañero que estudiaba conmigo, sí, y él se acercó y me dijo, le voy a presentar a la mamá de mis hijos. Yo dije, vean, qué interesante, eso era como un eslogan en la universidad de esos años. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, ¿tú eres casado? No. Y de repente iba pasando por enfrente del hogar esta preciosa, iba caminando, ¿sí? Y me dijo, es ella. Y entonces yo me quedé mirándola, ¿no? Por primera vez la vi y yo la miré y yo le dije, ¿y tú ya le has hablado a ella? Y me dijo, no, yo no le he dicho nada. Y yo me quedé observándola hasta que se fue y yo dije en mi mente, está como interesante. Sí, está como interesante, pero no le dije nada más, así de que me le acerqué y le dije, pero si no le has hablado nada, te recomiendo que le digas antes de que alguien se te adelante. ¿Ya llevamos cuánto? Ya 29 años, hicimos 7 años de noviazgo, no es recomendable, eso no lo pueden contar los demás, pero mientras estuvimos en la carrera, toda la carrera estuvimos de novios y 2 años más. Bueno, miren, qué interesante, yo le doy gracias a él, porque él fue el que me llevó a observarla a ella. Y yo recuerdo, recién llegamos a la universidad, el primer año, nos hicimos novios, por eso duramos 7 años en el noviazgo, no en la relación, ya 22 años de casados. Así fue como nos conocimos, compañeros de viaje, aventureros. Es que, ¿saben? Cuando nos encontramos con la persona, es una aventura. Sí, deténgase esta noche a la luz de las velas y con un par de copas y con esa botella y empieza a recordar, oiga, ¿cómo fue que nos conocimos? ¿Qué fue lo que pensaste? Esta me está riendo, ¿verdad? Esa historia yo la quiero escuchar. ¿No? ¿Esta historia no se puede escuchar? No. ¿Saben qué es interesante recordar? ¿Por qué? Porque nos encontramos. Yo quiero pensar, escúchame bien, que fue providencial. Dios nos llevó con historias muy parecidas y nos encontramos. Y saben, es la bendición más grande que he recibido. Y es mi esposa. ¿Para usted también es la bendición? Sí, para el esposo, para ese caballero está acá, denle un abrazo y dile, tú eres mi más grande bendición. Pero hazlo, por favor, díselo, abrázala y dile, tú eres mi más grande. Bueno, besitos todavía no te. Es que es imposible no abrazarle a un beso, ¿verdad? Sí, cada vez que le digo, di una vez el beso, espere. Ah, más tarde, espere. Escuche eso, ¿saben? Es la más grande bendición, así de que ya van conociendo un poco de nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Escúchame bien. Cuando entiendo lo que voy a hacer, va a ser más fácil para mí asimilar los conceptos y vamos a entrar en un terreno donde vamos a aprender. ¿Cuáles son nuestros objetivos, amor? Ok, como lo estamos viendo ahí, lo primero que vamos a aprender es identificar la importancia de la escucha activa, ¿sí? En la pareja. Y lo segundo es aprender técnicas básicas para mejorar la comunicación en la pareja. Saben que a veces el matrimonio es como lo que vimos hoy en nuestra actividad para romper el hielo. A veces el matrimonio, ¿saben una cosa? Para la mujer
Es algo sencillo. La mujer dice, pero es que yo no entiendo. Más fácil, ¿cómo le lo voy a colocar? Y para nosotros los hombres, eso es como una mímica. Ahí usted se pone acá. Pastor, gracias. Me encanta esa espontaneidad. Todos los demás lo pensaron, él lo dijo. Él dice lo que los demás no dicen. ¿Saben? Es así. ¿No le ha pasado a usted que usted dice, pero ¿qué es lo que me está diciendo? Y la esposa dice, ay Dios. ¿Sabe algo? Necesitamos aprender, ¿sí? El escuchar es algo supremamente importante. Y aprender a comunicarlo es mucho más, es un arte que lo aprendemos ¿en cuánto tiempo? Toda la vida. Quiero que les cuente algo aquí entre nosotros. Veníamos 2 horas y 40 de camino y me dio por preguntarle algo a mi esposa. Yo, mi amor, ¿y por qué no me cuentas sobre lo que me estabas hablando? Cuéntame. Y ella me empezó a contar. Pero cuando el Google Maps me pide que haga un cruce a la derecha, de repente yo veo el cruce a la derecha y me aparecen 188 kilómetros más. Y yo hice lo que tú hiciste. Pensé y hablé. Yo 188, y ella estaba emocionada contándome la historia. 188 kilómetros más. Dije eso. Esa fue toda mi culpa. Cuando de repente empezó a haber un silencio. Usted ha escuchado ese varón, usted ha escuchado ese silencio, y usted sabe, solo usted y yo lo entendemos ese silencio. Es un silencio casi sepulcral, ¿no? Yo empiezo a sentir un frío de los pies a la cabeza. Y de repente miro de lado y le digo, ¿cómo estás? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Están de acuerdo las mujeres conmigo que cuando estamos hablando de algo importante nos gustaría que estuvieran conectados con nosotros, verdad? ¿Quién está de acuerdo? Amor, yo creo que ya te respondimos. Pero yo tenía que estar pendiente de el carro, estar pendiente de su seguridad, ¿sí? De que ella se sienta cómoda para poder que hable, ¿sí? Pero me sentí juzgado. ¿Sabe qué le dije yo? Me parece injusto de tu parte. ¿Y sabe qué pasó? Se enojó más. Hermano, por poco me toca abrillarme para entregarle la conducción a ella. Sí, oren por mí, hermanos. Aprender técnicas básicas para mejorar la comunicación en pareja. ¿Sabe qué es lo que me dijo? Y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Me dice, usted vea de lo que vamos a hablar y no me pone cuidado. Hermanos, ¿saben? Es todo, escúchenme bien, es todo un desafío el que podamos entender. Que podamos llegar al corazón de la otra persona. ¿Sí? Y esto es de ambos lados. De ambos lados. Hoy vamos a darle la oportunidad, escúchame bien. Vamos a aprender cosas interesantes, básicas. Pero abre tu corazón. Vamos a aprender y vamos a practicar. ¿Está bien? Ok. Esta es nuestra base bíblica. Es interesante porque la Biblia obviamente, aunque es tan pequeña, siempre es muy pequeña, tiene conocimiento, información, conocimiento en cualquier área de la vida, en cualquier profesión, en cualquier tarea, en cualquiera. Y pudiéramos pensar que necesitaríamos enciclopedias para ello, ¿verdad? Como termina Juan diciendo, ¿no? Si dijéramos todo lo que el Señor, tendríamos que escribir muchos más libros. Pero ahí está concentrado todo. Marcos 4, 23 al 32 dice, Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Mira el proceso de comunicación. ¿Cómo está? El que tiene oídos, ¿para qué? Para oír, que escuche. Miren, saben, si nos basáramos solo en ese texto, hoy tendríamos mucho por hablar. Pero miren lo interesante, la importancia de este elemento. El que tenga oídos para oír, que escuche, y ahora el elemento es que entienda. Ahí es donde estamos, en ese dilema, porque todos escuchamos, todos oímos, pero no necesariamente escuchamos, y seguramente muy pocos entendemos, ¿no? Yo duré mucho tiempo, escúchame bien, orando al Señor y el Señor, pero ayúdame a entenderla. Yo no he escuchado usted el chiste que dicen que sí, que quiere llegar a entender a una mujer y tiene que leerse un libro inmenso, ¿sí? Pues saben, a veces yo me sentía así un poco imposibilitado, decía, pero Señor, ¿qué es lo que quiere?
¿Cómo? Todavía sigo orando. No saben, es algo interesante. Escúcheme bien, es algo interesante. Porque crecemos. Y se lo digo de corazón, ¿sabe una cosa? Como se lo digo a mis hijos, ¿no? Debemos cuidar a la mamá. Ella es el corazón de la familia. Pero debemos acercarnos para entender. Y eso significa escuchar. Escuchar. ¿Y qué es lo que más necesita una dama? Que le escuche. ¿Ah? Que le escuche. Que la escuche, dice la hermana, ¿cierto? Sí. Sí. Díselo con un beso. Dile, mi amor, que me escuches. ¿Saben? Escuchar es algo fundamental. Y es que lo que finalmente buscamos es entender. Porque cuando entendemos, entonces podemos tomar decisiones asertivas. Yo entiendo que mi hijo está pequeño y que no me escucha si le hablo así, pero si me agacho y me hago a su nivel, entonces voy a poder entenderlo y él me va a poder escuchar. Es exactamente todo igual. Si yo entiendo, entonces puedo orar, pero si no entiendo, no. Pero no podemos entender según la palabra de Dios si no escuchamos. Por eso la escucha es tan importante, tan así que la palabra de Dios lo sigue confirmando. El Señor dice, ahora voy a explicarles un poco mejor. También dice que a los que escuchan sus enseñanzas les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará lo poco que entienden. Es decir, en el proceso de aprendizaje lo importante es entender, pero para poder entender necesitamos escuchar. Ahora, mira lo que dice Santiago. Santiago habla de una manera más clara y dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar prontos, ¿para qué? Para escuchar. No hay nada más, no hay una tentación más grande que empezar una conversación y estar escuchando al otro y estar queriéndole contestar. ¿Sí? Interrumpirle para decirle, pero no. ¿Saben? Esa es toda una tentación. ¿Sí? Porque el otro quiere que escucharlo, pero yo quiero ya responder la situación. Dice, deben estar prontos para escuchar, tardos para hablar y especialmente, ¿qué? Tardos para enojarse. Proverbios 18:13 dice, escucha antes de hablar, porque hablar antes de escuchar los hechos traerán humillación. Esos son apenas 3 textos, pero cuando hicimos la búsqueda había mucha información acerca de la importancia de escuchar. La palabra de Dios lo refiere. ¿Por qué será que es tan importante que el Señor lo diga tanto? Porque Él sabe que se nos olvida, que a veces queremos hablar, que queremos defendernos, de hecho, porque a veces ni siquiera queremos hablar, sino defendernos, porque siempre cuando hay una dificultad o hay una problemática, yo siempre quiero decir que mi posición es la ideal o es la que Él debe escuchar. Pero en los conflictos o en cualquier aspecto de comunicación, lo más importante es escuchar. Pero para escuchar tenemos que callar. Tenemos que cerrar la boca. Es difícil, yo sé que sí, pero no es imposible. Así que, ya teniendo esto claro de qué es lo que el Señor nos está diciendo, vamos a entrar en materia. Vamos a ver entonces algo importante, y es la importancia de la escucha activa. Y aquí viene un elemento interesante. Escuchar, todos lo hacemos, todos podemos oír, pero acá hay un elemento interesante y es escuchar activamente. No se trata solo de oír lo que dicen los demás, sino de comprender sus puntos de vista, sus emociones y sus necesidades. Escuchar activamente implica prestar atención, mostrar interés, hacer preguntas y evitar interrumpir o juzgar. Yo sé, escúcheme bien, soy consciente de eso, que a mi esposa, si yo quiero que ella sea feliz, ¿qué debería hacer cuando yo llego a casa? ¿Saben qué debería yo hacer? Yo debería llegar, sí, debería llegar y inmediatamente cuando yo llego, sí, tal vez sentarme, si yo traigo este aparatico, dejarlo a un lado, sí, y ahora preguntarle, amor, ¿cómo estás? Exactamente, es lo que yo sé que es lo que a ella le gusta. Y saben una cosa, solamente lo que debería hacer es decirle eso. Y ahora, atentamente, escucharla mirándola a los ojos. Ahora, si yo hago esto, mientras ella está hablando, y yo le digo, sí, amor, sígueme contando. Miren exactamente lo que pasó cuando veníamos. ¿No les parece? Yo sigo le estoy pensando que hablando. es injusto porque yo iba conduciendo. Yo le dije, tendría que parar el carro, ¿sí? Parar el carro, detenerme,
¿sí? Tenemos un evento y ahora no prestarte solamente la atención, lo sé. ¿Cuántos creen que estoy de acuerdo? Estoy bien en eso. ¿Cuántos damas creen que estoy bien? Ayúdenme. Muy bien, gracias. Por su ¿Sí? seguridad, pastor. ¿Saben? Pero lo sé, escúchame bien. Yo sé que si hago esto, ella es feliz. ¿Y sabe qué es lo mejor? Yo también. Porque voy a estar tranquilo. ¿Sí? Esposa feliz, hombre tranquilo. Hogar en paz. ¿Saben? Escuchar es importante, pero cuando hablamos de escucha activa, estamos hablando de una decisión. Y es la decisión de detenerme porque ella es importante y quiero saber qué piensa. Eso me puede tardar una hora. No importa. Sí, pero es el mejor tiempo invertido que puedo haber tenido. ¿Saben que nosotros tenemos un día especial? ¿Y saben cuál es ese día especial? No es el sábado. Tampoco. ¿Saben cuál es? El domingo. ¿Saben por qué? Porque nuestra actividad como pastores de la iglesia es una actividad que se hace el sábado. Entonces nosotros llegamos a la iglesia y cuando llegamos a la iglesia la predicación o la consejería o los seminarios, estamos conversando, pero el domingo muy temprano mi amor se levanta para hacer su culto. Yo hago mi culto, pero luego nos encontramos, hacemos la lección juntos, hacemos un culto especial para nosotros y luego viene la pregunta que ella espera todos los domingos. ¿Sí? Y la pregunta es: amor, cuéntame cómo te fue ayer. Ya, eso es lo que yo digo. Escúcheme, apúntela si quiere y hágalo este domingo. ¿Sí? ¿Cómo te fue ayer? Y ella empieza a contarme todo desde que llegó a la iglesia, con todas las personas que habló, ¿sí? Y en medio de la conversación yo aprendí algo. Y es que cuando ella está contando, yo, amor, cuéntame más. Y ella me sigue contando, ¿es así, amor? Y ella me sigue contando y me cuenta y me cuenta y me cuenta. Y cuando ella termina, ¿sabe por qué termina la conversación? Porque a eso de las 9 de la mañana, ella dice: ay, los niños tienen que desayunar. Porque le preocupan los niños, ¿sí? El desayuno de los niños. Pero después de ella viene esta frase. ¿Sabe cuál es la frase? A mí me encanta hablar contigo. Yo la primera vez le dije yo, pero yo no dije nada más. Pero ella dice: no importa, me encanta hablar contigo. ¿Sabe? Eso trae noches lindas. Amén, exacto. Noches en paz y en felicidad. Yo aprendí eso. Y es religiosamente los domingos. ¿Saben? Los domingos tienen 3 preguntas. Cuéntame cómo te fue ayer. Cuéntame más, apunte eso. Cuéntame más. Y espere al final que ella diga: ay, tan rico que charlar contigo. ¿Por qué? Esa mujer, bueno, ¿cómo te sientes, bien? Sí, la verdad, y no es solamente de mi parte, sino que a las mujeres nos encanta que nos escuchen. Los hombres también, ¿saben? También lo necesitan y necesitan tener esa atención. Pero la mujer de manera especial es auditiva. Así nos hizo el Señor. Necesitamos ser escuchadas, necesitamos saber que están atendiendo nuestra necesidad de hablar. Más adelante vamos a dar cuenta en las charlas por qué es tan importante para la mujer hablar. Yes. No solamente es con la voz, no solamente es con no dejar de hacer cosas. Cuando nosotros escuchamos realmente con todo el cuerpo. Escuchamos con todo el cuerpo. En la comunicación hay 3 aspectos científicamente comprobados. Y es interesante porque cuando hablamos, lo importante en hablar están esos 3: el lenguaje corporal, el tono de voz y las palabras. Quisiéramos pensar que cuando hablamos de hablar, de comunicarnos, las palabras debería ser lo que más debería de tener espacio, pero no es así. Les decía que eso es científico. Lenguaje corporal, 55%. ¿Cómo nos vemos? Porque nosotros no escuchamos solamente con los oídos, les decía, ¿no? Con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con lo que hacemos. Ese es el 55%. El 38% es el tono de la voz. Yo no sé si alguna vez escuché: es que ese tonito con el que me lo dijiste, es que yo alcancé a sentir. Nosotras las mujeres somos, el Señor nos ha dado muchos poderes. Y ese es uno. Poder identificar el tono de la voz. Se identifica cuando la persona está emocionada, triste, incómoda con el tono de la voz, así no la estemos viendo. Y es un porcentaje interesante, el 38%. Y tan solo el 7% es las palabras. Así que
no es tan relevante lo que decimos, sino cómo nosotros mostramos importancia a lo que decimos. Eso es de las cosas que yo le digo que yo decía, Señor, pero ¿cómo hago para entender? ¿Sabe por qué? Porque nosotros empezábamos una conversación y de repente ella decía, y yo, pero ¿qué pasó? Porque ese era como una queja, ¿sí? Y es que, viera la cara que está haciendo. Y yo llegué a pensar, pero ¿qué cara hago? Alguna vez me fui al espejo y empecé a hablar, a mirar qué cara hacía. No, pero ¿qué cara hago? ¿Saben lo que es? ¿Sí? No, en serio, escúchame, yo les cuento las experiencias que vivimos, porque es que cada uno, tanto mi amor como si ella empieza a contar lo que me pasó, no, pues aquí se queda ella se abstiene de contarlo. Pero ¿sabe una cosa? Yo me ponía a pensar y decía, bueno, pero ¿cómo es? ¿Por qué ella me habla de la cara? Claro, cuando entendí, yo le podía decir, te amo, te quiero, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, pero el lenguaje corporal dentro de la comunicación, no conmigo, sino con cualquier persona, es supremamente importante. Es supremamente importante. ¿Sí? Así es de que es un complemento. Cuando yo entendía eso, yo le decía, ok, cuando ella me esté hablando, yo tengo que estar así. ¿Sí? Sonriendo. Ella debe estar feliz de que la estoy escuchando. Porque tal vez yo ponía la cara así como de... Y entonces ella podía sentir que se estaba cuestionando lo que decía. Ahora, escúchame, tal vez suene un poco exagerado, tal vez está chistoso el tema. Pero ¿saben? El lenguaje corporal es supremamente... Imagínense eso. Que usted como esposo o esposa le dice a su esposo, amor, ¿tú me amas? Muy por ahí. Ustedes, vengan. ¿Sí? Por eso. ¿Casados? ¿Hace cuánto? Muy bien, hay que preguntarle. ¿Cuánto? ¿5? ¿Seguro? Más de 7. Hay que seguir preguntando porque aquí va a pasar algo. A ver, ¿cuándo fue la fecha de la boda? El 3 de septiembre, ¿de qué año? Ahora, imagínese usted que, ¿cómo es su nombre? Joana, que se acerca al pastor y le pregunta algo tan sencillo que toda mujer le ha preguntado a un esposo. ¿Me amas? ¿Sí? ¿Me amas? ¿Alguna dama le ha preguntado eso a su esposo? ¿Sí? Eso es una pregunta que mi esposa me hace. ¿Sí? Ella me dice, amor, ¿tú me amas? Claro que te amo, mi cielo. La pregunta es, en este contexto del lenguaje corporal, tono de la voz y las palabras, ¿qué debería hacerse? Miren lo que pasa. Puede ser que esa pregunta detone un problema en la casa. Y uno como hombre inocente dice, pero ¿qué hice? Si yo le dije que sí. Pero, bueno, entendemos el concepto. Yo les voy a pedir que lo hagan mal. Tú lo vas a preguntar y tú lo vas a hacer mal. Y luego lo vas a hacer bien. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Listo? Vamos a dramatizarlo porque yo sé que ustedes tienen esa área artística. ¿Listo? Entonces, viene ahora, permítanme los micrófonos por acá para que puedan ustedes conversar. ¿Sí? ¿Listo? Ay, amor, qué cansado estoy. Hoy fui a tantos lugares que eso fue terrible. Ay, amorcito, venga. Lo que quiero es una cama. Amor, ¿Cómo? Mi amor, si lo que estoy diciendo es que quiero una cama. Quiero descansar, estoy muerto de cansado. amor, ¿tú me amas? Sí, mi amor, yo te amo. ¿Dónde está la cama? Bueno, eso fue muy cariñoso, ¿no? Fue muy cariñoso, pero imagínense eso. ¿Qué es lo que ella está esperando? Ahora, ¿cómo es el lenguaje corporal? El lenguaje corporal. ¿Cómo leemos el lenguaje corporal de él? ¿Cómo es el lenguaje corporal de ella? ¿Saben? El lenguaje corporal de ella es acercarse. ¿Saben? Ella está buscando el afecto. Pero ¿cómo es el lenguaje corporal de él? ¿Sí? Como que, ay, amor, tú sabes que sí. Me dice lo que quiero oír para allá. ¿Sí? No, y seguramente no lo está haciendo malintencionadamente, solo que él viene, como tú lo dices, cansado, y dice, ay, amor, te amo muchísimo. Pero estoy buscando una cama, quiero dormir. Ahora, vamos a hacerlo bien, ¿sí? Tú vas a
hablarlo, y tú vas a utilizar estos 3 elementos: lenguaje corporal, recuerda el 55%, tono de la voz y las palabras. Ese es el natural, el otro para la gloria. Ya llevo el carro ya. Mi amor. Ay, el día fue agotador, Raymond. En serio, fue agotador, fue un día pesado. He tenido que decir tantas cosas que... Claro, mi amor. Ven, siéntate. Y ahora hablamos del día, cómo nos fue y cómo... Mira, si quieres vamos mejor para el cuarto, ya te arreglo la cama. Para que puedas descansar mientras hablamos. Ok, bueno, ya no sigue matando ya. Le dice abrazo y beso y ahora... Escúchelo. ¿Cree usted que es importante eso? Mire, es algo tan sencillo. Y eso lo puedes hacer con tus hijos. Puede ser que venga el más chiquitín corriendo, ¿sí? Porque te quiere abrazar. Puede ser que tú andes con tu teléfono y le digas, espérate un momento. ¿Sabe? Eso ya trajo un mensaje. Pero si tú te detienes, lo abrazas, le das un beso y le dices, espera, ¿sí? Ya dejaste un mensaje. ¿Ok? ¿Lo podemos practicar? ¿Es sencillo? ¿Sí? Vuelva a abrazar a su esposa, y dile, ¿sí? El abrazo es el gesto, ¿sí? El abrazo es el gesto. El tono de la voz es decirle, te amo, pero díselo bonito. Y, ¿saben una cosa? Las palabras son lo que van a hacer enternecer a ese ser que está al lado. Háganlo, es muy sencillo. Háganlo, por favor. ¿Ya? ¿No es instante? Vamos a la cama. Me encanta de manejar. Ok, vamos a ver cuatro aspectos de por qué es tan importante la escucha activa. ¿Está bien? Mejora la comunicación. ¿Por qué escuchar es tan importante y por qué mejora la comunicación? Desde que logramos entender qué piensa, siente y quiere transmitir el otro. Si no escuchamos, no podemos darnos cuenta qué es lo que la otra persona quiere. A veces nos hacemos adivinos y decimos, ya sé qué es lo que usted me va a decir. Pero ¿saben qué no? Siempre pensamos y sentimos diferente. Cuando prestamos atención no solo a sus palabras, sino también a sus gestos, es decir, a su lenguaje corporal, obtenemos una comprensión mucho más profunda y esto nos permite evitar malentendidos y errores de comunicación. ¿Está bien? Mejora la comunicación. Ya lo vimos con el ejemplo, creo que eso está bien claro. Aumenta el aprendizaje. ¿Por qué es tan importante? ¿Quieres hablar de eso tú? Aumenta el aprendizaje, ¿saben? Saber escuchar ayuda a aprender. O sea, ¿saben una cosa? Cuando nosotros escuchamos al otro estamos absorbiendo información de la otra persona. Cuando me detengo a observarlo, ¿sí? Y cuando estoy escuchando, estoy aprendiendo de él. Eso es supremamente importante, ¿sí? Y esto nosotros lo vamos logrando con el tiempo. ¿Saben? No es lo mismo el primer año cuando uno se casa, ¿no? Y uno dice, voy a ser feliz. No es lo mismo cuando tienes 20 años de estar con una persona, ¿saben? Todo el tiempo escuchando, compartiendo, ¿saben? Uno se vuelve experto en esa persona. Es más, si viene un hijo y le dice, mira papá, yo voy a hacer eso, ni se le ocurre hablar con su mamá de eso. ¿Por qué? Porque la conozco, estoy aprendiendo de esto. Así de que escuchar con atención me enseña de la otra persona. Además nosotros todos los días aprendemos, somos diferentes. No somos como hace 10, como hace 5, siempre estamos aprendiendo. Y cuando escuchamos, aprendemos. Miren, es como cuando vamos al colegio, a la universidad o aprender lo que sea. Tenemos que escuchar para entender cómo se hace cada cosa. Así que es importante por eso la comunicación. La tercera es estrechar vínculos entre personas. Pues claramente cuando yo lo escucho y lo entiendo, entonces puedo tratar de sentir como la otra persona siente. Yo puedo decirme a mi esposa, a mí me dolió esto que pasó, o no me gustó, estuve en el tráfico, alguien me insultó,
y yo puedo sentir y sentir de alguna manera empatía y decir, bueno, mira, mi esposo hoy tuvo un día difícil, voy a hacer algo especial por él, para que él se le olvide eso y lo deje pasar. Algo tan sencillo como eso. Escuchar promueve la resolución de conflictos. Yo les decía que la mitad de los problemas puede ser resuelto. Escúchame bien, si solo se detiene a escuchar, no diga nada. Yo recuerdo una vez una historia que me pareció muy interesante. La historia de una dama, ¿sí?, que vivía con unos dolores frecuentes de cabeza, pero eran unos dolores tremendos de cabeza. Fue al médico, le hacían exámenes de todo, le decían, pero usted está bien, ¿sí? Entonces todo lo que ya no se sabe es una enfermedad huérfana, ¿sí? Entonces le hicieron exámenes de todo, de todo. Bueno, pero ¿cómo para resolverlo? ¿Qué es lo que le pasa? Y el médico, muy sabio, empezó a averiguar un poco de la vida de esa persona y le dijo, ve, y el dolor de cabeza, cuando se presenta, ¿qué pasa? Ella trató de indagar un poco el contexto para conocer, y se dio cuenta que el dolor de cabeza era muy frecuente en las horas de la tarde, ¿sí? Y él empezó a indagar qué era lo que pasaba en las horas de la tarde. ¿Saben qué era lo que pasaba? Era cuando llegaba el esposo. Cuando iba a llegar el esposo, ella empezaba con un dolor frecuente de cabeza. Y entonces el doctor se dio cuenta que el dolor de cabeza tenía nombre, ¿sí? Y era el esposo. ¿Saben qué hizo el hombre muy sabio? Le recetó un medicamento, ¿sí? Pero resulta que el medicamento tenía que tomarse de una manera especial. Era un medicamento sublingual. Tenía que colocar una cucharada de ese medicamento debajo de la lengua. Y tenía que durar 15 minutos con ese medicamento para luego botarlo. Pero usted se lo va a tomar a determinada hora del día, que es importante. ¿Sabe a qué hora le dijo el doctor que se lo tomaba? ¿Ah? En la tarde. Así es de que cuando el esposo llegara, ella se iba a tomar ese medicamento sin saber que era por el esposo, ¿sí? Y así de que cuando el esposo llegaba, normalmente lo que pasaba era que él llegaba y decía, buenas tardes, y lanzaba la puerta, y ahí se armaba la discusión porque había una lengua así. Pero ese día que llegó el esposo, entró así como bravo, ¿sí? Y la esposa, pero lo hizo. Porque la esposa se había tomado el medicamento y no lo podía pasar porque no le servía. Era sublingual, le dijo el doctor. Así de que ella se colocó el medicamento esa tarde y llegó el esposo y ella. Sí, no hubo discusión ese día. Al siguiente día, eso era por 15 días, el medicamento para que le hiciera efecto. Por 15 días, y otra vez, ¿saben? Empezó a menguar. ¿Por qué? Y el dolor de cabeza desapareció. ¿Saben por qué? Porque el ambiente del hogar, tan solo cuando yo callo para escuchar, empieza a mejorar. ¿Es importante escuchar? Escúcheme, ¿es importante escuchar? ¿Cuántos creen que tal vez hay que ajustar ese tema en casa? ¿Cuántos creen eso? Usted dice, bueno, yo creo que tengo que hacerlo. ¿Saben? El 50% de sus dificultades se van a terminar. Se lo aseguro. Porque la palabra de Dios nos lo dice. Mejora la salud mental. Al escuchar a otras personas podemos sentirnos acompañados, comprendidos y apoyados en momentos difíciles. Eso nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Eso que hemos estado nombrando, que son por qué es tan importante escuchar, todo eso está basado en lo que dice la ciencia. Han hecho estudios innumerables acerca de la importancia de la comunicación en las relaciones, y la relación más importante pues es la relación de los esposos, ¿no? Que es donde empieza el grupo social del mundo. Si yo aprendo, mis hijos aprenden. Si mis hijos aprenden, pues se va a hacer una cadena importante que a veces aprendemos mal, nuestros padres nos enseñaron mal, lo hicimos nosotros igual y seguimos haciéndolo. Así que es importante que tengamos en cuenta esto, nos va a traer muchísimos beneficios. Pero para eso tenemos que tener algunas técnicas. Bueno, Y esto es, aquí es donde entramos ya en temas que son prácticos para nosotros. En el escuchar, en ese proceso de comunicación, el primer elemento importante, ¿cuál es? Evita interrupciones. Yo le hago una pregunta, aquí el censo, la encuesta rápida, ¿sí? ¿Cree usted que ese es un elemento que tal vez está afectando su comunicación? ¿Usted está hablando con la otra persona y le interrumpe la conversación? ¿Sí? ¿Cómo? Estoy bien identificado. Ay, podemos tener terapias personalizadas. ¿Sabe? Esto es importante. Inevitablemente surgirá alguna idea o comentario en relación con lo que estás diciendo.
pero trata de hacer esos pensamientos a un lado mientras escuchas para entender. A veces, escúchame, estamos así como con el sartén en la mano acá, ¿no? Sí, esperando dar la respuesta a la otra persona. E interrumpimos. Pero escuchar, detenerme a escuchar. ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? ¿Saben? Una vez, ¿quieren que les cuente una historia? Sí, va a ser lento. Una vez, ¿saben? Estábamos en casa y yo dije una palabra y ella se enojó. Se enojó, pero se enojó. Y como todo hombre inocente, yo dije, ¿y qué hice? Cuando se pasó un poco, yo me acerqué y le pregunté. Sí, le pregunté, amor, disculpa, ¿dije algo mal? Y ella me miró así. Sí, y me dijo, es que hubo una palabra que no me gustó. Y yo, ¿cuál palabra es? Resulta, escúchame bien, resulta que mi amor me contaba que en casa, ella es la menor, una de las menores, ¿sí? En una familia de 6, y las hermanas mayores, ¿sí? En ocasiones utilizaban una palabra, es ¿cómo se le ocurre? Esa palabra, ¿cómo se le ocurre? Lo que mostraba a esa niña menor era que sus ideas no estaban como tan buenas, ¿sí? Entonces resulta de que en esa conversación, hermanos, salió esa palabra de mi boca y, ¿sí? Y yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Y inmediatamente eso fue como oprimir un botón. Le hizo recordar eso, ¿sí? Ella estaba conversando, pero cuando ella me estaba diciendo eso, yo le dije, ¿cómo se le ocurre? O sea, le interrumpí. Bueno, gracias a Dios, fue una conversación que... De hecho, había pasado muchísimas veces, yo me había molestado inconscientemente. Yo me había molestado inconscientemente, pero seguíamos normal, la vida sigue igual, ¿no? Nos molestamos por algo y, no importa, eso es una bobada, seguimos adelante. Pero esa vez él decidió preguntarme, oye, ¿pero qué pasa? Si él no me pregunta, seguimos igual. Yo sigo con mi incomodidad y yo creo que por toda la vida. Aparentemente es una expresión muy sencilla. Ustedes dirán, pero Andrea tan delicada, pero Andrea tan complicada. De hecho me estás dejando mal, amor. No. Te cuento las historias de esa parte, yo que no cuento las mías. Pero bueno. No, mejor, pero es que uno debe contar los testimonios. Escuchen bien. Un testimonio. Es posible que cada uno de ustedes tenga, yo lo llamo así de forma cómica, el rayón. Nosotros tenemos muchas situaciones que cuando no se trabajaron, cuando estamos en nuestra construcción de niños, nos quedaron ciertas cositas por ahí, que de alguna forma las traemos ahora de otra forma, no exactamente. Pero cuando él me pregunta, entonces nos pusimos a preguntarnos, oye, pero ¿qué será? Yo ya sé de esa palabra. Claro, cuando yo estaba niña, mis hermanos, pero otra vez Andrea con sus ideas, pues yo no era importante. Eso lastimó mi autoestima y es algo que me tocó trabajar muchísimo y que sigo trabajando con ello, ¿no? Porque, claro, ahora la escucho y ya como fui consciente que era la expresión, entonces me quedó más fácil ya ahora manejarla, gestionarla. Eso no es así, porque yo no soy menos que nada y mis ideas sí son importantes. Entonces ya cuando lo entendí, pero le doy gracias a Dios que Él quiso preguntarme si no salíamos igual. Y cada que lo escuchaba seguramente me incomodaba, cambiaba mi actitud, pero bueno, vamos, sigamos adelante. Y eso nos pasa a todos, ¿saben? De alguna forma nos pasa. Así que es importante que revisemos eso, escuchemos mucho y tratemos de identificar qué es lo que nos hace daño, así sean cosas pequeñas o minúsculas, y empezar a trabajar en ello. Ok, mira, interesante, es el contar nuestras experiencias, lo que busca es el hecho de que podamos también entender que todos tenemos situaciones donde crecemos, ¿no? Debemos crecer, aprender. Ahora, hable de eso con su esposa, con su esposa. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Eso puede ser incómodo, porque tú le puedes decir a tu esposo, es que a ti te pasa, todo el tiempo me interrumpes. Ay, pero es que si nos pasa tenemos que hablar del asunto. No, evitar interrumpir primero. El segundo, ¿cuál es? Escuchar sin emitir ¿qué? Juicio. ¿Cómo es escuchar sin emitir juicio? Por favor, adelante. Por ejemplo, no sé, un hermano, otra persona. Yo no, un amigo. Hablemos de un amigo. A ver, Un amigo cercano. si uno le dice a otra persona, mi amor, pero ¿por qué se enoja conmigo? O sea, y esa persona
Bueno, a mí me gustaría conocer a ese amigo y a esa amiga. Podemos hacer sesiones de terapia No, particulares. ¿sabe qué? Mire, ¿qué ocurre? Escúchame bien. Muchas de las cosas, nuestros comportamientos, pueden ser aprendidos. Mañana les voy a contar un poco de eso. O sea, yo aprendí de mi casa. ¿Sí? Muchas veces son nuestros comportamientos aprendidos. Y cuando entramos en la relación es como cuando usted entró aquí. A usted le invitaron a venir acá. Y usted dijo, oiga, pero yo voy a aprender. El primer consejo para las parejas, para todos es, dispongámonos a aprender. En Colombia hay gente que dice, pero eso usted me conoció así, y así soy yo, y yo no voy a cambiar. Eso es cuento. Eso no es así, y así me voy a morir. No, eso es cuento. Sí se va a morir, pero lo que no es que no tiene que morirse igual. Puede ser diferente. ¿Sí? Ahora, eso significa ponernos en disposición a decir, bueno, puede ser que lo esté haciendo mal. Voy a escuchar. Sí, voy a escuchar. Y ojalá que ese amigo o esa amiga tuya que pudieran estar aquí. Porque, ¿saben? Cuando venimos acá y venimos juntos, no estoy escuchando la información solo, estoy escuchándola con mi pareja. Así que eso me hace de alguna forma responsable de lo que estoy recibiendo. Entonces sería muy interesante que después de eso, les decíamos al principio, ¿se acuerdan que nos va a sacar, aprender genuinamente nos saca nuestra zona de confort? Y es posible que nos sintamos un poco incómodos. Ojalá que se sientan incómodos. Ojalá que tengan el deseo de hablar de estas cosas en la relación. Y ojalá que los traigas a tus amigos para que puedan ellos también recibir esa información. Ok, entonces mira, 3 elementos, técnicas importantes. Evita interrumpir, escucha sin emitir juicio y parafrasea y resume. ¿Cuál es la mejor manera para saber si lo que yo estoy diciendo lo entendieron? Repetir. La mejor manera es esa. Ella me está hablando de algo. Amor, a ver si te entendí. Lo que tú quieres decir es tal cosa. Sí, perfecto. Me entendió. ¿Sabe qué me hizo hoy? Cuando veníamos. Es que esto es lo que hace parte, ¿no? Esto es lo que hace parte de la vida. Mira lo que pasa. Como ella venía hablándome y yo interrumpí con lo que dije, yo estoy a 88 kilómetros todavía, ella dijo, usted no me está escuchando. Y yo le dije, yo sí te estoy escuchando. Entonces, ¿sabe qué me preguntó? ¿De qué estaba hablando? Y sabe, entonces yo le venía escuchando, entonces yo le hice un resumen ejecutivo a ella. ¿Sí? Que fue en 3 frases. Tú me estabas hablando de esto, de esto y de esto. Definitivamente usted no me estaba hablando. Y yo dije, ¿pero por qué? Ella quería que le dijera detalladamente lo que yo le estaba contando. Entonces ella me dijo, pero a ti te olvidó. No, yo también escuché eso. Y entonces le empecé a contar de lo que le escuché. ¿Saben? La mejor manera para saber si lo que yo estoy diciendo me lo están escuchando, pues es repetirlo. La otra persona dice, ok, entendí. Vamos a hacer un ejercicio de eso, amor, todos, para que podamos entender. Y ese es un proceso de aprendizaje. No solamente en la relación de esposos, que tienen hijos. Miren, los niños van a aprender si les pedimos que repitan. ¿Qué te dije? Mamá, tú me dijiste eso. No fue lo que te dije. Yo te lo dije de esta manera. ¿Cómo? Ahora sí, explícame, ¿qué te dije? Miren, los niños están creciendo, aprendiendo. Nosotros estamos grandes y pensamos que ya no las sabemos todas. Pero no es verdad. Tenemos que seguir con ese mismo proceso de aprendizaje. Repetir. Muestra comportamiento para cada uno. Muestra comportamiento no verbal positivo. La comunicación no verbal es todo lo que se comunica sin palabras, como la expresión facial, eso lo hablamos ahora, los gestos, la postura, el lenguaje. Y haz preguntas específicas y abiertas. Cuéntame más al respecto. ¿Se acuerdan del ejemplo que estaba dando mi esposo de los domingos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue lo que te hizo ir a esa opción? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Mire, cuando escuchamos, yo trato al máximo, es un trabajo, un esfuerzo mental de no pensar en mí. Cuando yo escucho, solo escucho a mi pareja, no más, no existe el mundo, no existen hijos, no existe preocupación, no existe deseos de nada, yo solo quiero escucharlo. Si no, eso no lo hemos aprendido de manera especial en nuestra vida, pero lo podemos empezar a aprender. Allí en las hojas que le están repartiendo, hay un ejercicio que queremos que ustedes hagan. Tenemos que llevar esto a la acción. Tenemos que hablar, cuando nosotros hablamos, no sé si a ustedes les pasa, como nos pasaba a nosotros, después de que aprendimos esto, lo dejamos de hacer, pero cuando nosotros hablábamos, y en especial cuando habían discusiones, mi esposo me decía algo y yo le decía, pero es que tú,
tú hiciste esto, esto y esto. Pero es que si tú no hubieras dicho o no hubieras salido tarde, no hubiéramos llegado a la hora que llegamos. Pero es que tú, siempre estamos queriendo darle argumento a lo que estamos pensando nosotros y decimos, sabes que tú tienes la culpa, si no yo no hubiera, si tú hubieras dicho esto yo me hubiera sentido mejor, pero no es la forma como debemos de hablar, ¿saben? Porque tenemos que sernos responsables de lo que sentimos y la responsabilidad es hablando desde mí, es que yo siento siempre nuestros sentimientos y eso es importante, porque cuando hacemos terapia le decimos a la gente cómo te sientes y la gente tiene dos formas de expresar emociones, bien o mal. Decimos, ¿pero qué es bien? Pues estar contento. ¿Pero qué es estar contento? Y tratamos de buscar y llegar un poquito más allá y la gente se ve corta para poder decir qué es lo que siente. Porque no nos han enseñado cuáles son las emociones. Si nos ponemos a buscar, existe la posibilidad de que haya 277 emociones. Pero siempre usamos las básicas, ¿no? Estoy alegre, estoy emocionado, estoy triste, estoy con rabia, ¿no? Nos salimos de 4 o 5 emociones. Pero hay muchísimas emociones, así que es bueno que nos eduquemos sobre qué es lo que sentimos. Para eso tengo yo misma que ponerme a pensar y decir yo qué sentí. Y por ejemplo lo que decía mi esposo ahora que veníamos, es un ejemplo muy actualizado. Muy reciente. Y yo me sentí no escuchada. Entonces eso es una emoción. ¿Sabes? Me sentí que no me estabas colocando atención, me sentí que no era interés para ti. Yo tengo primero que pensar cómo siento. Luego que yo diga o entienda cómo yo me siento, porque es que a veces no le prestamos atención a eso que es tan importante, porque nos preocupamos de cómo vi a la hermana que venía con rabia, vi a mi hijo que se frustró porque no supo amarrarse los zapatos, veo en los demás las emociones que no vemos las nuestras. Tenemos que sernos responsables de nosotros, entonces tenemos que empezar a pensar hacia nosotros, ok, yo me sentí frustrada, ok, yo me sentí como que sola, como que no estaba con nadie, ¿sí? Cuando yo hago eso, luego de eso tengo que decir lo que quiero. Hablamos desde nuestra responsabilidad. ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? Y la otra persona no se va a sentir juzgada. Cuando yo le digo, es que tú, inmediatamente, hermano, se cierra la puerta de comunicación, inmediato. El cerebro dice, tienes que responder, tienes que defenderte. Es sencillamente puro objeto de cuidarme y sobreprotegerme. No, ¿cómo así? Es que tú, cerramos. Cuando yo hablo diferente, le digo, ¿sabes qué? Yo me sentí inapropiada, me sentí sola. Entonces la otra persona abre sus oídos para escucharme. Eso es real, es muy real lo que le estamos diciendo. Cuando tú empiezas a hablar de tus emociones, la otra persona va a escuchar. De otra manera, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio que usted recibió en la hoja, porque ahora vamos a practicar. ¿Qué vamos a practicar? Escucha activa, mejora la comunicación, aumenta el aprendizaje, estrecha vínculos y mejora la salud mental. ¿Sí? Mejora la salud mental, ese elemento es importante. Y lo que vamos a hacer es trabajar elementos importantes. Evitar interrumpir, escuchar sin emitir juicio, parafrasear, ¿sí? Y eso nos permite tener un comportamiento verbal positivo y hacer preguntas específicas. Lo importante no es lo que escucho, sino lo que practico con eso. Si aprendemos eso que está ahí en la hojita, ¿saben? Nos vamos a evitar un montón de problemas. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a pedir a mi esposa para que nos cuente, nos lea el ejercicio que tiene dos partes. La primera es quién habla y la segunda es quién escucha. Esto lo puede usted utilizar para luego empezar a vivirlo. Esto no se hace de un día a otro. Usted conscientemente va a volver a lo que antes hacía. Pero si empezamos a pensar estratégicamente, intencionalmente, y lo hacemos como está acá, usted va a ver cómo la conversación cambia. Entonces vamos a ver cómo lo dice. Y colocamos ahí 40 emociones. Ustedes pueden ver, y ahí se dice inadecuadamente que son negativas o positivas. Las emociones no son negativas ni positivas. O sea, tener rabia no es malo. ¿Sabían ustedes eso? Que tener rabia no es malo. Es una emoción, Dios nos la puso. Así que hay que aceptarla, hay que gestionarla.
Lo malo es lo que hago con la rabia, pero sentir rabia no está mal. Y hay emociones de un lado de amor, alegría, generosidad, gozo, afecto. Miren todas las emociones que podemos sacar allí dentro de las emociones que a veces no son tan chéveres para nosotros y las que sí son muy buenas, como, perdón, las que no son tan malas, tan buenas como furia, soledad, rencor, rabia, preocupación, pena, pereza. Toda esa clase de emociones hay que tenerla en cuenta. Y dejamos ejemplos para que ustedes puedan usarlos y decir, bueno, ¿yo qué siento? Decepción, lástima, impotencia, indignación. Sí, eso es lo que cuando nos sentimos mal, pero cuando nos sentimos bien están las otras. Ahora, ¿quién habla? Quien habla va a hablar, como les decía al principio, desde su responsabilidad. Me siento, yo me siento. Me siento, así la otra persona ha hecho algo inadecuado para mí. Me siento sin equilibrio, amo el tiempo que paso contigo, bien, está confirmando, está abriendo el momento de escuchar, porque cuando digo, ¿sabes? Amo pasar juntos. Inmediatamente otra persona dice, bueno, ok, dime más, cuéntame si te gusta pasar tiempo conmigo. Pero también me gustaría, me siento, me gustaría pasar algún tiempo con mis amigos. Me gustaría que nos demos tiempo para hablar de esto. ¿Sí? Quien escucha va a parafrasear lo que la otra persona dice. Parafrasear es tratar de tomar esas palabras como yo las pienso. O sea, tú me estás diciendo que escuché que te sientes fuera de equilibrio, que disfrutas nuestro tiempo juntos, pero que también necesitas pasar algún tiempo con tus amigos y que quieres hablar de ello. Entonces tú terminas, ¿es así? Es así. ¿Ok? ¿Entendemos el ejercicio? El asunto es decir, desde mi responsabilidad lo que yo siento. Amor, mira, me siento juzgado, ¿sí? Porque, y empiezo a hablar de las cosas que siento, ¿sí? Pero usted al final puede decir, ¿sabe? Pues me gustaría que habláramos más adelante de ese tema. Y la otra persona dice, ok, entonces lo que entendí fue esto. Y la otra persona dice, sí. Entonces dice, ¿es así? Sí, fue eso. No fue eso lo que te dije. Lo que yo dije fue esto. Y nuevamente repito. Bueno, vamos a hacer el ejercicio ahí juntitos, vamos ya terminando. Pero eso es muy importante porque aquí es donde usted realmente le va a sacar jugo a esto. Y es aprender. Desaprender lo que normalmente no hago bien y voy a aprenderlo, adoptando un nuevo estilo. Entonces yo le voy a pedir para que en pareja ustedes lean el primer ejercicio, ¿sí? Entonces el que lo lea, el escucha activa, va ahora a darle la hoja al otro para que responda como lo dice allí el que escucha, ¿listo? Y es parafraseando, ¿listo? Hagámoslo pues en el ejercicio. A ver, yo los veo haciendo el ejercicio juntos, ¿listo? A ver. ¿Listo? Listo. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Qué está hablando? Leyendo el equilibrio. Entiendo que está preocupado por el ¿quién habla? No te voy a dar partido. Te vas a ver partido. Ahí está mal. No te voy a dar partido. Yo me quedo un ratito. ¿Saben? Es posible que nos sintamos raros. Inclusive es posible que pareciera como robótico.
¿Cómo así ahora me toca decir entonces que sí? Pues sí, toca hacerlo. Porque es la forma de desaprender, como decía mi esposo, y de aprender. Pero en la medida que lo hagamos siempre, usted le va a recordar a su esposa cuando tengan un problema. ¿Te acuerdas lo que aprendimos? Y tú le vas a recordar a tu esposo, recuerda lo que aprendimos, hagámoslo. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Pero les decía que todo lo que uno exija en su mente hacer y repetir, pues vamos a aprenderlo. Y eso va a ayudarnos un montón porque vamos a empezar a ver las cosas diferentes, ¿cierto? Voy a escucharlo a él y él me va a escuchar a mí. Y entonces si él me escucha y yo lo escucho, vamos a tener todos los beneficios de los que hablamos temprano. Ok, ¿cómo nos fue con el ejercicio? ¿Bien? Bueno, vamos a dejar tarea. La tarea es trabajen en un ejercicio, pero ahora, escúchenme bien, ahora personalizado, con esas dos formas, ¿sí? Quien escucha, quien habla y quien escucha. Entonces, ¿cuál es la tarea para mañana? Hablen tal vez, mañana en la mañana, de alguna situación que les haya pasado, algo sencillo, y traten de adaptarla a ese ejemplo. Se puede decir, porque salimos tarde de casa, no sé, por cualquier cosa. ¿Cómo se siente usted? Y el otro va a parafrasear. Mañana voy a traer un regalo, ¿sí? Especial. Entonces, venga preparadito y vamos a empezar. El primer ejercicio será sencillamente que ustedes lo puedan hacer, ¿está bien? Para que podamos disfrutarlo. ¿Qué aprendimos hoy? A ver, que alguien que levante la mano y diga, yo aprendí esto. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste sobre eso? Perfecto. La medida que uno escucha, uno aprende. Es la manera de uno absorber la información de la otra persona. Perfecto. De esta manera, pues, se puede mejorar el 50%. No, te lo aseguro que va a ser el 50 y el 100%. ¿Vio aquí? No juzgar. Muy bien. No hay emociones negativas o positivas, todas son buenas. Sí, sentimos. Dios nos hizo como un ser de emociones, ¿no? Todos sentimos. ¿Alguien más? ¿Quién más aprendió? Acá. No interrumpir. No interrumpir. ¿Sí? Miren, elementos pequeñitos, pero si los ponemos en práctica, le aseguro, va a ser una gran bendición especial. ¿Alguien más? El lenguaje corporal y el tono de voz. Lenguaje corporal y tono de voz. Pongámoslo en práctica, seamos conscientes de esos elementos tan importantes que nos presenta la palabra de Dios. ¿Estamos bien? Sí, adelante. 257. Ah, ya. Bueno, ya después nos trae el listado para que lo compartamos todos. Escuchemos, pero que escuchemos activamente. Exacto. Porque podemos escuchar muchas cosas, pero no, o sea, oír, digámoslo así, pero escuchar activamente, no solamente escuchar lo que la persona dice, sino también ponerse en la posición de lo que la otra persona está escribiendo. Bueno, mañana vamos a hablar de resolución de conflictos. ¿Sí? No podemos resolver conflictos si no sabemos escuchar y no sabemos hablar. Mañana vamos a hablar cómo resolver. Entonces, mañana es el otro 50%. Escúchame bien, el otro 50%. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Y vamos a verlos a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta que es posible vivir un pedacito de cielo acá en la tierra. Pero usted y yo tenemos que disponernos. Escucha activa. Gracias por eso. Saben, cuando usted está escuchando a su esposa o a su esposo, usted no puede estar escuchando así. ¿No? ¿Sabe cómo debe escuchar? Así. Acercarse. Y cuando él está diciendo a usted, ¿sabe por qué? Porque esa esposa va a decir, igual su esposo. No, yo aquí hablo de la esposa y la esposa y la esposa, pero ¿sabes una cosa? Nosotros también necesitamos que nos escuchen. Poquito, pero que nos escuchen. Amén.